La entrevista Prime. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a presentar a nuestro invitado esta noche en la entrevista Prime. Vamos a conversar con el ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Luis Cordero, que está con nosotros en el estudio de Mega Noticias ahora. Ministro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Ministro, hay harto tema que tiene que ver con justicia, que tiene que ver con seguridad, pero que se cruza inevitablemente también con su ministerio. Pero déjeme partir por estas discusiones que se reinstalan con mucha fuerza tras el asesinato de estos 3 carabineros en Cañete, un hecho que genera un impacto y que, como muy rápidamente se asume, es un problema ya de Estado. No es un problema solo de cómo lo aborda el gobierno, al punto de que los parlamentarios suspenden su semana distrital para avanzar en las discusiones de leyes que todavía están pendientes. Una de ellas es el reglamento de uso de la fuerza, pero aparece con mucha fuerza la discusión respecto de la justicia militar. Le voy a pedir aquí, voy a apelar a su dilatada trayectoria como académico, antes de abordarlo como ministro y una respuesta política, que expliquemos el concepto de la justicia militar, porque creo que hay gente que tiene una cierta confusión respecto a lo que significa. Si es posible que lo expliquemos bien asépticamente para luego fijar un punto de vista político, ¿no? A ver, la regla general es que las personas, cuando cometen un delito, están sometidos a la justicia común. Eso es lo que sucede en la regla general. Salvo en un caso, que es cuando usted tiene fuero militar, es decir, cuando usted está en una posición que ejerce una función militar y comete de aquellos delitos que están regulados en el Código de Justicia Militar. En esos casos es de conocimiento de la justicia militar, y la justicia militar está compuesta por 2 grandes instituciones, los juzgados militares y la Fiscalía Militar, que está sometida a reglas del sistema antiguo, que está sometida a un régimen de sumario, que es secreta, en fin. Pero hay otra particularidad en el caso de la justicia militar, y es que la justicia militar no tiene jueces profesionales de carrera independientes. Es decir, son funcionarios de las entidades armadas que están sometidos a la línea de mando y que ejercen esa función jurisdiccional. Ahora, la racionalidad de eso, y esto hay otro aspecto que es importante, es que la justicia militar distingue su función, ¿no?, en tiempos de guerra y en tiempos de paz, ¿no? En tiempos de guerra, por razones obvias del tipo de crímenes que pueden ocurrir. De hecho, es el único caso donde la legislación chilena en la actualidad reconoce plena competencia para crímenes o delitos comunes. En tiempos de paz, la competencia está muy acotada, y eso además ha sido fruto de reformas que han existido en los últimos años. De hecho, si usted mira la trayectoria de esas reformas, desde el retorno a la democracia siempre ha existido un debate público sobre la extensión de las competencias de la justicia militar, Hablemos de esa competencia. A las personas. ¿Cuándo, al día de hoy, cuándo opera la justicia militar? Es decir, ¿en qué casos opera la justicia militar y quién resuelve que debe quedar en la justicia militar un determinado caso? Bueno, hay una regla de competencia que está en el Código de Justicia Militar y que uno podría decir que está en 3 ámbitos, en el fondo, ¿no? Uno, los delitos militares, aquellos que están explícitamente regulados en el Código de Justicia Militar. Lo segundo, aquellos delitos que se cometen en caso de los delitos comunes en caso de guerra, o aquellos delitos que pueden ocasionar o pueden ocurrir dentro de establecimientos de las instituciones armadas, ¿no? Y eso explica, a su vez, que operen las reglas de la justicia militar. De hecho, usted tiene en instancia los juzgados militares, luego tiene la Corte Marcial, y luego tiene una sala de la Corte Suprema que funciona con un auditor de la respectiva entidad. ¿Por qué el tema se convierte en tema? Insisto, todavía desde el punto de vista académico, luego lo miramos desde el punto de vista político. ¿Por qué se convierte en tema si la justicia militar existe hoy en Chile? Sí. Para efectos del accionar de uniformados. Existe ese debate fundamentalmente por 2 motivos. Uno, y antes de entrar en el debate actual, porque el fin de la dictadura en adelante, las competencias de la justicia militar también abarcaban a los civiles. Y por lo tanto, toda la discusión del retorno a la democracia, especialmente de las coaliciones de gobierno del 90 en adelante, de don Patricio de Aylwin en adelante, el discurso siempre fue, y el propósito siempre fue, acotar las competencias de la justicia militar al ámbito donde le es propio, que por cierto existe en distintas partes del mundo, ¿no? Dado que el fuero militar es una situación muy excepcional. Por eso la reforma ingresada por el presidente Piñera el año 2010 tan relevante, porque lo que hace es la primera reforma que excluye a los civiles en propiedad
y luego viene la reforma de la presidenta Bachelet el año 2016. Eso explica entonces que a partir de esa reforma los delitos comunes cometidos por militares, ¿no?, sean juzgados por la legislación común, por la justicia común, y eso supone la intervención del Ministerio Público y de los juzgados de garantía o los tribunales orales en lo penal. Ya, lo que aparece en estos días, ¿no?, en la discusión respecto del reglamento de uso de la fuerza y cómo reglamentar correctamente el uso de la fuerza para poder enfrentar situaciones complejas y que le brinden una cierta, digamos, tranquilidad, si se quiere, desde el punto de vista legal a quienes usan sus armas, entendiendo que tienen el monopolio del uso de la fuerza, es que hay quienes pensaron que era una buena idea, desde la oposición, que en el caso del accionar de algún uniformado, entiéndase militar o carabinero, que opere incluso contra un civil, termine esto siendo visto por la justicia militar y no por la justicia civil. Al gobierno esto no le parece una buena idea y usted ha puesto varios ejemplos del por qué. Ahora sí voy al punto de vista político. Lo que pasa es que todavía sigue existiendo un problema de diseño antes de ir al punto político. Ese modelo de justicia militar, este modelo que yo he relatado de esta forma, sin jueces de carrera, que tengan independencia y inamovilidad, es un sistema ampliamente criticado por los propios especialistas en justicia militar o incluso por las personas que en el pasado han sido sometidos a la justicia militar. O sea, de hecho, hay mucha literatura que explica por qué ese modelo de justicia es un mal modelo incluso para las personas que se someten a él. Ahora, ¿por qué abrir este debate genera un problema? Primero porque es volver sobre una discusión de los últimos 30 años en Chile. O sea, para las personas jóvenes que nos están viendo, es difícil conceptualizar, pero esto marca esencialmente el retorno a la democracia y la normalidad del sistema institucional. Y por eso las reformas del presidente Piñera son tan relevantes el año 2010. De hecho, yo invito a aquellas personas que no lo han hecho que lean el mensaje del presidente Piñera. De hecho, el presidente Piñera reconoce algo que es muy evidente en ese momento, hasta el día de hoy, que son los defectos de la justicia militar. Entonces, cuando estamos discutiendo reglas de uso de la fuerza, que en rigor es el reconocer a nivel legal y no simplemente administrativo las reglas de uso de la fuerza que actualmente existen simplemente a nivel administrativo, de modo que las entidades armadas y la policía la puedan invocar legítimamente en cualquier instancia judicial. El problema es que estábamos discutiendo sobre esas reglas cuando aparece una regla de competencia. Y cuando aparece la regla de competencia a la justicia militar genera no solo un retroceso, sino que además carece de toda lógica. Es una mala regla, esencialmente... ¿Cómo se lo explica políticamente? A ver, ahora sí políticamente. Políticamente yo creo que se explica por una... Digo, ¿cómo se explica que si efectivamente tiene todos estos argumentos, el discurso del presidente Piñera, que incluso los propios militares tienen cuestionamiento al funcionamiento del sistema hoy por hoy, tengamos a parlamentarios de oposición, de derecha, para que se entienda bien, este tipo de oposición de derecha, reflotando esta discusión? ¿Cómo se lo explica usted políticamente? Yo creo que se explica por un cuestionamiento, que yo creo que es lo grave al final, al funcionamiento del Ministerio Público. Y que yo lo podría representar en la siguiente reflexión, que es la que se indicó el senador Macaya días atrás en una entrevista. Dijo, mire, y que de hecho lo ha señalado más de algún parlamentario, ¿no? Pero el senador Macaya, que fue el primero que lo dijo, mire, es que lo que sucede es que necesitamos una justicia especializada. Entonces, cuando usted va a juzgar a un militar, usted lo sea a aquellas personas que tienen conocimiento específico de la forma y modo en que actúan los militares. Ese es un mal argumento. ¿Y le parece mal argumento el que se plantee que hay un cierto cuestionamiento al accionar de los fiscales? Lo que pasa es que este es el argumento explícito. Sí, ¿no? explícito. Pero usted cree que hay un implícito. Hay un implícito, y en algunos casos ha sido. Pero este primer argumento yo creo que es conveniente hacerse cargo. Ese argumento es equivocado, porque la distinción entre justicia militar y justicia común no es de especialidad. La especialidad está en la legislación penal. Es una discusión de fuero. Dado el fuero que tengo militar, yo necesito un juez especial. Eso no se sostiene desde un punto de vista de igualdad. Okay. Desde el punto de vista político, yo creo que hay algunos que sí lo han planteado, es que ellos consideran que el actuar, algunos, del Ministerio Público en las causas contra militares, en el contexto de estado de excepción constitucional o la manera en que se han enfrentado determinadas protestas, implican un determinado sesgo. Ya, y déjeme preguntarle, porque hoy día en la mañana José Antonio Kast en la Radio Infinita
planteaba esto y lo ponía con nombre y apellido. Hablaba de la fiscal Jimena Chong, que decía que ella acusa, apunta con el dedo, pero además usa sus redes sociales y circula en manifestaciones como una activista política. Y que hay quienes tienen la percepción de que hay fiscales que actúan de una cierta manera política. ¿Cómo puede uno dar la garantía de que existe esa prescindencia ideológica al momento de operar? Porque no es la primera vez que lo escuchamos. No es la primera vez, y no es la primera vez no solo en Chile, sino que en el mundo, hay una cierta manera de descalificar a los jueces que es sobre la base de sus preferencias políticas. Ya, pero en este caso no es un juez, es un fiscal. Bueno, es que ahí viene el punto, ¿no? En el sistema chileno, el juez solo sostiene la acción y la investigación, pero queda sometido a el control y la decisión de un juez, en el fondo, ¿no? Y a mí me parece que es relevante por lo siguiente, porque de hecho en el escrito que un conjunto de diputados presentaron para la remoción del fiscal Armendari, en el caso de la investigación del general Yáñez, se sostienen ideas como relativamente similares. El sistema institucional tiene soluciones para eso, en términos de las reclamaciones administrativas que tienen con ese fin. Entonces, no es un buen argumento el caso de un fiscal, ¿no? Si es que uno quisiera incluso reconocer válida esa crítica, para sostener un cambio de todo el sistema institucional. Porque la pregunta es si para reformar un sistema yo necesito la anécdota de un caso o necesito un déficit institucional completo. Ahora, lo que pasa es que probablemente, no digo que sea necesariamente el resultado, pero si uno escarbara un poco más y empezara a mirar el comportamiento de distintos fiscales, probablemente ya no sería una anécdota, digo, eventualmente, no estoy diciendo que sea la realidad, pero podríamos encontrarnos eventualmente con que haya una cierta idea de que los fiscales en algunos casos o en más de algunos casos puedan estar actuando motivados también por razones de características ideológicas o de otra índole distintas a la de la misión principal que se le encomienda en el ejercicio de su función. Entonces, la pregunta es, independiente de que no es la justicia militar, entiendo, para el gobierno, la manera de corregir ese problema, ¿es un problema que eventualmente podríamos estar teniendo y que a lo mejor no le hemos puesto la suficiente atención? ¿O es un problema estructural cada vez que usted va a tener persecución criminal en relación a algunas personas que tienen alguna exposición? Yo no conozco, por ejemplo, ningún parlamentario o alcalde que sostenga o no hubiese sostenido en algún momento de su estrategia comunicacional la parcialidad de los fiscales. Ya. Y ojo, este no es un tema exclusivamente de Chile, sino que forma parte de estrategias legales habitualmente utilizadas por las personas que tienen acceso a medios. Ahora, a su pregunta, ¿existe en Chile evidencia, ¿no?, dispuesta por especialistas o por algún tipo de organismos que dé cuenta de ese tipo de parcialidad? La respuesta es no. De hecho, los rankings internacionales de Chile en materia de Estado de Derecho, los rankings internacionales de Chile en materia de Estado de Derecho son relativamente robustos. Es decir... ¿Pero qué ve esto entonces? ¿Una cierta animadversión, desconocimiento, ignorancia política de quienes plantean entonces esta discusión? Simplemente, pero mire, yo creo en este caso o en cualquiera que ocurra en el futuro, en que exista la combinación en que la persecución penal esté asociada a una persona que ejerce poder o que esté en una posición de poder, el sesgo natural va a ser de la descalificación a esa investigación sobre la base de una persecución política. Déjeme avanzar, porque ya llevamos la mitad de la entrevista, solo en un tema y nos quedan muchas cosas que preguntarle. Le voy a preguntar por lo que ocurrió hoy día, si iba a tramitar la ley de inteligencia y básicamente fracasó la comisión de la Cámara porque dijo que había ausencia de las autoridades de gobierno. ¿Cierto? Estaba el equipo de la Subsecretaría del Interior. Entiendo que Entiendo que solo Analía Uriarte. Estaba Analía, sí, efectivamente. Ya, pero no una autoridad, digamos, para una discusión como esta, que sea un ministro... Sí, lo que pasa es que luego de lo que sucedió tomaron la decisión en la comisión de que solo estén presentes ministros de Estado. Y a mí me parece, sobre todo en el contexto de la agenda de seguridad en la que estamos, en que además muchos de nosotros tenemos muchos proyectos en paralelo, en que es que es relevante la presencia de los ministros, no cabe ninguna duda. ¿Pero que los ministros estaban en otro lugar del Congreso o no estaban en el Congreso? Es que específicamente le estaban requiriendo la presencia de la ministra del Interior. Entonces, claro, usted comprenderá que con una agenda de seguridad tan intensa, la ministra del Interior no puede estar en todas las comisiones a la vez, ya había tenido una agenda muy intensa la semana pasada, en fin. Ahora, esta es una discusión, no es cualquiera. La ley de inteligencia se viene discutiendo hace un buen rato y hace falta... Sí, pero también veníamos saliendo de la ley antiterrorista, las reglas de uso de la fuerza. O sea, a mí también me parece que en un contexto de estas características hay que buscar medios de comprensión y de colaboración
ojalá el Congreso estuviera en Santiago, pero más allá de eso... ¿Tiene alguna posibilidad alguna vez, perdone que lo pregunte, pero mira, en su mirada política, que alguna vez el Congreso vuelva a Santiago? Yo creo, fíjese que la dinámica, cuando el Congreso funciona en Santiago, la dinámica del concepto del centro cívico de la ciudad tiene todo el sentido para hacer buena política. Por lo tanto, yo sé que lo alejo un poco de la discusión que estamos teniendo, pero en la necesidad de tener una reforma del sistema político, tal cual como lo planteó el presidente Boric la semana pasada en Nave y en la entrevista en Archie, ¿usted cree que debería incorporarse esa discusión y aprovechar el momento, ya que vamos a hacer una reforma del sistema político, de traer de vuelta al Congreso a Santiago? Permitir su funcionamiento en Santiago. Yo creo que las dinámicas de funcionamiento relativamente próximo, la política son instituciones, pero también son personas. Y las personas funcionan en determinado tipo de arquitecturas institucionales. Yo creo que además habría una mejor eficiencia de los fondos públicos. Otra de las discusiones que se instaló en estas horas es a propósito del debate sobre la ley antiterrorista, que sabemos que requiere una modificación, un ayornamiento, una mejora para finalmente poder ser aplicada como su nombre lo indica y no con las dificultades que tiene, y por eso finalmente no se utiliza como una herramienta. Es que apareció el concepto del lobo solitario. Sí. Y esto ha generado una cierta incomodidad en algunos sectores de izquierda. ¿Qué opinión le merece, considerando que efectivamente la figura o el personaje del lobo solitario, es decir, el que actúa solitariamente pero con características terroristas, es cada vez más común en el mundo? Sí, pero mire, el proyecto planteado por el Ejecutivo consideró las mejores regulaciones, las mejores prácticas internacionales en la regulación de terrorismo. Y lo que existe acuerdo es que uno lo que principalmente regular y sancionar son las organizaciones terroristas, ¿no? La figura del lobo solitario quedó incorporada en la medida que adscriba, ¿no? En algún sentido. Y con el reconocimiento de que además, en el caso nuestro, los casos vinculados a determinado tipo de acciones individuales, de hecho el fiscal nacional las ha ejemplificado, corresponden a lobos solitarios que adscriben alguna idea de un grupo más colectivo, pero actúan de un modo singular. Y por eso el Ejecutivo tiene planteada esa regla en el entendido de que no es una regla muy distinta a las regulaciones contemporáneas de terrorismo en el mundo. Tiene otros debates que adicionalmente se están agregando en este punto. Déjeme preguntarle por algo que dijo ayer el diputado Winter en Canal 13, cuando él valida que el presidente quiera tomar distancia del concepto del perro matapaco y lo que representa, porque termina siendo finalmente un concepto bastante ofensivo, pero él dice otra cosa muy distinta, es quienes pretendan vincular el crimen organizado con lo que ocurrió en torno al estallido social, y que son cosas distintas. Pero en estricto rigor no son cosas tan distintas, porque el estallido social obligó, y de esto se ha dicho por el propio Carabinero, a un rebaraje y nuevo despliegue de policías sacados de un lado, llevados a otro, lo que permitió que de alguna manera cierto tipo de crimen empezara a operar en lugares donde antes le costaba más por la ausencia de Carabineros. Es que yo creo que, si me permite el comentario, Por supuesto. El análisis requiere de un complemento adicional. En el caso de Chile, producto del estallido social, lo que inmediatamente viene pegado es la pandemia. Y lo que existe evidencia en el mundo, porque esto es más o menos lo que empezó a suceder en distintas partes del mundo, es que el crimen organizado se dispara con la pandemia. Es que el retraimiento del Estado, producto de la pandemia, lo que hizo es que esos espacios fueran ocupados por organizaciones criminales. Pero hay gente que hemos visto en poblaciones hace mucho rato que viene diciendo, desde el estallido social, cuando nos sacaron a los Carabineros, los llevaron a custodiar la Torre Enel, no tengo idea qué, vimos cómo rápidamente aquí se organizaron bandas delictuales. Crimen organizado, eso. Pero entre lo que sucede entre el estallido y cuando comienzan las medidas de la pandemia son un número de meses, lo que es realmente crónico. Pero es que no es blanco y negro. No, está bien. Lo que quiero decir es como que patear un poco la pata al balcón. No. Lo que quiero decir es que la evidencia robusta está asociada a la pandemia. De hecho... pero asumimos también que parte del estallido social y que obligó a tener que redistribuir fuerzas policiales pudo haber contribuido también a la presencia o mayor presencia de bandas delictuales en otros lugares donde antes había carabineros y después había menos carabineros. Pero es una hipótesis que a mí me parece que supone una consecuencia muy inmediata para un fenómeno que ha tomado tiempo y que tiene bastante más complejidad en el día de hoy. Desde la perspectiva de los problemas que hoy día estamos enfrentando en materia de seguridad, con el adicional sin duda, ¿no?, del ataque a carabineros, el más brutal, ¿no?, desde el retorno a la democracia, lo menos, ¿no?, por características y por cantidad de víctimas fatales, se produce en un contexto además de una situación compleja que enfrenta el general director y que iba a ser formalizado este 7 de mayo, cosa que ya sabemos
va a ocurrir en octubre. Usted en algún momento, nosotros hemos conversado de esto en varias oportunidades en la radio, pero usted en algún momento dijo que que esperaría que evaluara su renuncia antes de ser formalizado. La ministra del Interior y el presidente Gabriel Boric el mismo sábado de alguna manera plantearon que no era el momento para hacer cambio en Carabineros cuando todavía ni siquiera se sabía que iban a correr la fecha de la formalización. Revisitando su propia frase, ¿qué piensa hoy respecto O sea, el a gobierno eso? ha mantenido la doctrina. No, en estricto rigor ese sábado la abandonó. No, está bien. No, ese sábado la abandonó. No es el momento para hacer cambio en Carabineros Sí, sí. cuando no sabíamos que iban a cambiar la fecha de formalización. Esa doctrina se cayó ese día sábado con las declaraciones del presidente y la ministra del Interior. Pero déjeme terminar de argumentar. Ya, vamos. La doctrina del gobierno sigue siendo la misma en relación a que la formalización es el punto de inflexión. ¿Es una doctrina o un criterio? Porque yo creo que Es un doctrina... criterio, Ya, es sí, un claro, criterio, que puede- es un- que y además me doctrina hay parece quienes que- dicen que puede ser muy elevado. No, digamos. no, que es un criterio, o sea, es un criterio Sí. de buena administración que ha señalado este gobierno. Una próxima administración podrá no tenerlo en consideración, pero es un criterio de buena administración en el entendido de dónde debiera estar el foco principal, en el fondo, ¿no? Claro, pero era un criterio que no alcanzó a implementarse y automáticamente se toma una determinación Sí, distinta. pero yo creo que en este tipo de cosas... O el gobierno sabía que iban a cambiar la fecha de formalización. No, o sea, recuerde que la solicitud se hizo... Para nadie es un misterio que la madrugada del día viernes cambiaron muchas cosas. La madrugada del sábado. Del madrugada del sábado cambiaron muchas cosas porque fue un evento especialmente doloroso, anormal y brutal. Pretender que la política pudiera seguir funcionando en idénticos términos como venía funcionando hasta el viernes a medianoche, a mí me parece que no es razonable. Pero sigue pensando, por lo tanto, que antes de la O formalización sea, el yo general Yáñez debería dejar yo el sigo cargo. creyendo que ese criterio que ha señalado el gobierno es el criterio que es correcto para una buena gestión de las instituciones. Ahora, desde la mirada de quien está trabajando muy activamente con el Ministerio del Interior en materias que tienen que ver con seguridad, porque finalmente ha formado parte también de su propia agenda, ¿no? Usted ha estado muy activamente entregando su punto de vista y en lo que compete a su ministerio. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿No parecía al final más sensato enfrentar este nuevo momento que vive la policía con un nuevo general director en lugar de sostener esta agonía de un general director que sabemos que va a tener que renunciar antes de ser formalizado? Mire, la paradoja de la política es que las autoridades, pese a ejercer autoridad, se enfrentan a un conjunto de restricciones que no solo son materiales, sino que son de contexto. Y a mí me parece que su aproximación es válida, pero el gobierno ha tomado una decisión distinta porque ha tenido en consideración aspectos que son de público conocimiento y otros que tienen que ver con el normal funcionamiento de las instituciones. Que acá hay una gran paradoja en el fondo, ¿no? A ver. O sea, una cosa que yo puedo hablar desde mi experiencia. Hay muchos debates públicos que disponen de una información que habitualmente no es completa y las autoridades no pueden revelar toda su información por razones obvias, en el fondo, ¿no? Porque hay decisiones que están en curso, porque hay información que está sujeta a Sí. reserva, en fin. Pero la decisión del gobierno ha sido esa y ha sido en el entendido de darle continuidad y sobre todo fortaleza. Las instituciones también requieren de fortaleza emocional y yo creo que Carabineros la requería ese día sábado. Y esa fortaleza emocional era mantener y sostener a su actual general director. Por cierto. Sí. Ministro, tenemos un problema en términos carcelarios, pero tenemos al mismo tiempo también, digamos, si es que hago doble clic a esa celda, ¿no? de la planilla Excel de los problemas de población carcelaria con los extranjeros. Sí. Y se ha discutido, hay quienes han planteado incluso buscar algún tipo de recinto para retener a extranjeros que eventualmente hayan cometido delito, que ingresaron de manera clandestina a nuestro país y que eventualmente tengan que ser expulsados, sobre los cuales haya que tomar algún tipo de decisión. No los que estén formalizados y que se encuentren bajo alguna medida cautelar, eso es distinto. ¿Tenemos espacio, tenemos capacidad eventualmente para tener, lo voy a poner así, pero yo sé que no es el título que deberíamos asignarle, no se me ocurre otro, una cárcel para extranjeros? No, lo que pasa es que ahí hay que hacer una distinción. Si lo que usted señala es un centro de internación Centro de internación, ese es el concepto. a la europea, A la europea. Que es en el caso de los que provienen de otros países, pero que en muchos casos también son refugiados. así es, y que quedan en un centro de internación a la espera de la resolución de su solicitud de refugio o más bien para la expulsión. Pero explícitamente esos centros de internación
No son centros penitenciarios, o sea, no operan como centros penitenciarios. penitenciarios. Y de hecho lo dice explícitamente la regulación europea y luego las regulaciones nacionales. Claro, pero estoy pensando en esa persona que entró de una manera irregular, que sabe que probablemente podría correr el riesgo de que lo expulsen y por lo tanto para que no lo expulsen se arranque ese centro. Claro, lo que pasa es que luego a partir de eso supone infracciones migratorias y el problema que han tenido los centros de internación y por eso el gobierno los ha descartado es que pese a no ser utilizados como centros de privación de libertad, terminan operando como tales en el fondo, ¿no? Y tiene todo un problema en algunos países hay plazos para estar en esos lugares, un caso en que no hay plazos es en Reino Unido, pero en la mayoría de los países tienes plazos. Y son plazos relativamente acotados. Entonces, es un gran problema, es un dolor de cabeza y además los lugares donde se encuentran. Entonces, por eso el gobierno ha descartado esa figura, lo ha dicho explícitamente la ministra del Interior. La otra figura, que es tener centros penitenciarios para extranjeros que han cometido delito, que esa es otra, esa es la otra propuesta. Todos los especialistas la rechazan por una razón muy simple, porque usted tiene que segmentar la población por peligrosidad. Entonces, lo que uno no puede hacer es una cárcel donde en rigor esté financiando con fondos públicos el reclutamiento de un grupo de bandas que además son extranjeras. Entonces, en realidad lo que uno debiera aspirar es a tener centros penitenciarios segmentados por peligrosidad y no por nacionalidad, que es la manera más eficaz de ocupar los centros penitenciarios como mecanismo de cumplimiento. En esta realidad de la delincuencia, criminalidad, crimen organizado, que no solamente vive Chile, sino que vive en varios otros países, Ecuador, y particularmente quizás lo que aparece como el gran emblema, ¿no? El Salvador. Déjeme preguntarle desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista político también, ¿usted cómo observa lo que ha hecho El Salvador? Porque hay mucho cuestionamiento a la figura de Nayib Bukele, pero al mismo tiempo una admiración por haber enfrentado el tema de la criminalidad y de la delincuencia y la manera en que lo abordó. Sí, lo que pasa es que para el caso de El Salvador y más o menos todas las personas que han estado evaluando El Salvador, lo que uno tiene que tener en consideración, y de hecho la propia Naciones Unidas lo ha planteado, es la situación excepcional en que se encontraba El Salvador. O sea, de hecho, uno de los problemas es que uno quisiera analizar el resto de la realidad de los países como si estuviera en la misma situación. La situación de El Salvador era una situación crónica. La solución es una solución que tiene estas dos dimensiones, ¿no? La de los ciudadanos que valoran tranquilidad, la reducción de los homicidios, y la del punto de vista de cuán sostenible es un régimen de privación de libertad de esas características que además está planteado de un modo definido en el tiempo. De hecho, está diseñado de un modo tal que lo que usted sacó es de circulación un número muy significativo de personas. O sea, la pregunta es cuán sostenible es ese encarcelamiento masivo sin generar un problema mayor. ¿Cuál podría ser el problema mayor de tener encarcelamiento masivo? No sé, hay un problema de derechos humanos evidente. Ya, ¿no? ese es uno, pero... Ese es uno. Claro, y el otro es cuán sostenible es mantener a ese grupo de personas en un modelo que además descansa en la intervención del ejército, que es otra cosa que es muy relevante. En la famosa cárcel de Bukele. La mega cárcel. Sí, usted tiene 3 anillos, los dos principales están a cargo del ejército. Entonces, es un modelo que uno tiene que tener mucho cuidado. Que no es sostenible en el tiempo, dice usted. O sea, que una de las grandes interrogantes que tienen los especialistas es cuán sostenible es en el tiempo. ¿Hay algo que sí le reconozca que se hizo bien en enfrentar esa realidad que yo sé que dista mucho de la realidad chilena, pero es una realidad que de todas maneras generó un impacto y mucho temor dentro de Latinoamérica también? O sea, lo que pasa es que la pregunta central son los complementos. Esto lo ha dicho más bien el ex subsecretario Gaspar, ¿no? Que de hecho aparece en una entrevista donde él valora los otros efectos que no tienen que ver con el encarcelamiento, que tienen que ver con la recuperación de los espacios públicos, es decir, con la idea de que recuperando los espacios públicos también las personas se apropian de ese espacio y en consecuencia se lo retiran a la delincuencia. Yo creo que como han advertido los especialistas, en el caso... A ver, América Latina tiene en relación al crimen, mire la paradoja de América Latina, ha tenido las 2 décadas más relevantes desde el punto de vista de crecimiento de ingresos, eso ha sido las 2 últimas décadas en América Latina, pero ha sido las 2 décadas en que en América Latina ha crecido el crimen. En parte, pues los especialistas lo que está relativamente documentado es todo el negocio que está vinculado a las organizaciones criminales. Y en los sistemas penitenciarios en particular, uno tiene que mirarlos desde la perspectiva de que no sean medios para permitir una fortaleza a las organizaciones criminales. Y eso tiene que ver con que la pena efectivamente se cumpla
y usted evite contagios criminógenos. Es que el contagio criminógeno no solo se produce teniendo gente peligrosa y gente no peligrosa, o con alto contagio criminógeno, sino que generando mucha rotación, de modo que hay personas que una vez que ingresan a la cárcel y van a salir, en realidad salen con una red, no precisamente de reinserción, sino una red criminal. Ya estoy pasado en el tiempo y me van a retar porque me voy a pasar un poco más porque me quedan dos preguntas que hacerle, ministro. Está la discusión sobre el Ministerio de Seguridad. Hemos encontrado ciertas trabas. Hay quienes dicen que esto puede terminar dilapidando recursos. No quisieron que al principio surge este cuestionamiento de que no tenga seremía. Ahora hay quienes están planteando que el exceso de ministerios, entonces, ¿por qué no fusionamos Interior con algún ministerio como Sexpress, por ejemplo? ¿Es una opción eventualmente fusionar dos ministerios para tener uno nuevo? ¿Usted lo ve viable desde esta administración? Es que para eso hay que tener una discusión en serio sobre el modelo de administración pública que nosotros tenemos. Tenemos un modelo de administración pública muy rígido, que la paradoja es que las dos administraciones de derecha contribuyeron a aumentar ministerios porque tienen un sistema muy rígido, un sistema que no permite fusionar administrativamente. La iniciativa más conocida fue la del presidente Lagos, que fue los ministros, triministros, pero que implicaron cargas muy grandes que a poco andar tuvieron que ser dejadas sin efecto. Entonces, si uno quiere hacer una discusión en serio, tiene que hacer sobre el modelo en general, porque en verdad uno podría reestructurar y decir, mire... Pero es una discusión que el gobierno, ¿usted cree que estaría dispuesto a tener? Es una discusión que esta es una discusión que está en las agendas de modernización del Estado de todos los gobiernos. O sea, es mejor tener un ministerio de infraestructura, es decir, tengo que reunir parte del MOB con el parte de vivienda, es una discusión bien antigua en el fondo entre nosotros. Lo que sí está claro es que los especialistas en reforma del Estado de todo el espectro están de acuerdo que esa es una reforma que es indispensable y este gobierno también la considera. Lo que pasa es que lo que uno tiene que tener mucho cuidado es que no la puede dar solo y exclusivamente a propósito del Ministerio del Interior. Si queremos hacerla... El Ministerio de Seguridad. Es que lo que pasa es que hablar del Ministerio de Seguridad hablar de Interior, porque eso es lo que está al final del día. Ya, pero el orden de prelación de los ministerios está en la ley de ministerios de 1927. Pero es una discusión que usted cree que eventualmente se podría tener. Digo, si no hemos tardado tanto en tener un Ministerio de Seguridad, ¿podríamos demorar un poco más y aprovechar de tener esta otra discusión también para ordenar los ministerios? ¿O usted no lo ve viable políticamente? Es que yo creo que este es un caso donde el Ministerio de Seguridad está asociado a la urgencia. Si nosotros quisiéramos tomarnos en serio, nosotros debiéramos crear el Ministerio de Seguridad y luego mirar el panorama completo de los ministerios que algunos probablemente requieran... reformulación, pero además sobre esto tenemos mucho escrito en este país. Ya pues, ministro, hace como 4 minutos que me vienen diciendo que tengo que terminar la entrevista y ¿qué quiere que le diga? Me quedaron como 7 temas todavía anotados, así que lo invito a la próxima semana. ministro de Justicia y Derechos Humanos. Pero no acá, quizá... No, bueno, a un café por último. Gracias, ministro. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Que esté muy bien. Buenas noches. La entrevista Prime.